Desbloquea tu potencial, el tema de hoy. Qué interesante. ¿De qué se trata este tema, Roxana? Fíjate que el éxito de estar en esta reunión no radica en lo que tú escuchas, sino en lo que tú pones en práctica. En eso radica el éxito. Yo te puedo decir muchas cosas, pero si no las pones en práctica, no hay éxito. En lo que tú pasas del concepto a la vivencia, si tú vienes a una reunión y escuchas y apuntas y tomas nota, pero realmente no meditas en vivirlo, la efectividad va a ser muy poca y considero que vas a perder el tiempo. ¿Estás perdiendo el tiempo? Pregunta, te pregunto, ¿cuál es el propósito de estos talleres? ¿Cuál es el propósito de estos talleres que tenemos todos los martes? ¿Por qué te esfuerzas por estar aquí todos los martes? ¿Cuál es el propósito de todo esto? ¿Qué es lo que estamos buscando? El propósito para mí es muy simple, es que todos ustedes puedan tener el conocimiento o el carácter para que puedan lograr sus metas en la vida. Para mí es simple. En el caso de la decisión que ustedes, todos ustedes han tomado en Inmunotech, si ustedes ven todo lo que Inmunotech propone, esos anhelos, esos deseos con los que tú entras aquí a Inmunotech, con triunfar, con tener éxito, con lograr la independencia financiera a través de las redes de mercadeo, dime si no entraste con esa ilusión. Todos entramos con esos anhelos, con esos sueños. Solamente van a ser visibles si es que tú cumples tus metas. Si es que entiendes que se te invita a un esquema, a un programa, a un plan de liberación de independencia, de consecución de independencia financiera. A eso tienes que entender, necesitas entender que a eso es a lo que se te ha invitado y que Inmunotech ha establecido unas metas para que tú vayas logrando esa independencia. Seguramente tú ya sabes cuáles son esas metas que Inmunotech ya tiene establecidas dentro del plan de compensación. Por lo tanto, este taller solo tiene un objetivo y el objetivo es que tú puedas hacer la diferencia en tu vida, no por ego alguno, no por compararnos con los demás, sino porque tú entras y tomas una decisión. ¿Cuál es esa decisión? De triunfar como un profesional en redes de mercadeo. Y ese triunfo está dividido. ¿En qué? Ese triunfo está dividido en metas que están de acuerdo a tu conocimiento, de acuerdo a tu experiencia. Es por eso que insistimos con que entres a estos talleres para que vayas adquiriendo conocimiento, para que vayas adquiriendo, teniendo experiencia. Solamente eso te va a dar la posibilidad de que tú puedas triunfar. Si a ti se te pide que seas plata en el plan de compensación, hay una meta a lograr y se te pide que seas plata, esa es una meta. Esa es la primer meta que viene en el plan de compensación, es que pases de asociado a plata, tu primer meta. Es porque plata es una posición que se coloca de acuerdo a tu experiencia, de acuerdo a lo que tú sabes, de acuerdo a lo que tú vas conociendo. No se te pide que seas oro, ni se te pide que seas diamante. La primer meta en el plan de compensación es que de asociado pases a plata. No se te pide que seas ejecutivo ni tampoco que seas platino. ¿Por qué? Porque todo es un proceso. Cada quien tiene que vivir y pasar ese proceso, porque son metas que ya tiene que haber pasado ese proceso. Un proceso absolutamente es personal. Los procesos no tienen nada en común de una persona con otra persona, son personales. Precisamente considero que una de las cosas que hace que las personas no logren sus metas es cuando se comparan en los procesos. Yo sé que tú sí te has fijado, yo sé que muchas veces nos hemos comparado en los procesos. Él es diamante, yo no soy diamante, yo no he podido llegar a oro porque él sí, porque yo no. Es cuando comenzamos a compararnos. El otro llegó a oro y yo todavía no he llegado.
No sé si te ha pasado, a mí sí me ha pasado. Y eso no es correcto, porque compararse siempre tiene un problema. Y el problema es que siempre vas a estar por encima de alguien o por debajo de alguien. Entonces, por eso no es correcto compararse. Lo que hace que vivas una dicotomía, una división, algo diferente, es que verdaderamente no mires hacia adentro, no mires tu propio proceso. El ego nos traiciona. El ego hace de que, bueno, ¿y por qué fulana de tal? ¿Y por qué fulano de tal? Y recuerda que el ego es falta de sabiduría. Mientras más egos tengas en tu vida, más vas a sufrir. Mientras más egos tengas en tu vida, más te vas a angustiar. El ego hace que seas inefectivo en lo que estás haciendo, porque el ego siempre está mirando hacia afuera. El ego no mira hacia adentro. El ego hace que estés enfocado solamente en los resultados. Esperas, siempre estás esperando algo a cambio. Y cuando algo amenaza ese resultado, comienzas a sufrir, te empiezas a angustiar, comienzas a deprimirte. Muy probablemente muchos renuncian, se hacen a un lado, se retiran de Inmunotech, porque normalmente siempre hay una fuerza que te hace sufrir, la fuerza del ego. Tú no vas a vivir la vida mientras más egos tengas, porque el ego significa sufriré. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? Hasta cuando aparezca ese resultado que yo quiero, ese resultado que yo estoy esperando. Hasta ese momento voy a dejar de sufrir. Y la sabiduría dice, no aparecerá el resultado mientras sigas sufriendo. No sé si me vayas entendiendo. El ego dice, el ego te dice, mientras que no aparezca el resultado, voy a sufrir. Todo lo voy a procesar. Me voy a desanimar, me voy a angustiar, voy a temer que el resultado no aparece. Vas a estar con ese miedo. ¿Por qué? Porque el resultado no aparece. Voy a decir, pero es que ya, esto ya tengo que ser diamante, esto ya tiene que aparecer, el resultado tiene que aparecer. ¿Por qué? Porque ya es tiempo, ya tengo 2 años y no aparece y siempre vives angustiado, siempre vives, te deprimes, desesperado, siempre vas a estar sufriendo. ¿Por qué? Porque el resultado no aparece. La inmediatez que cada uno de nosotros tenemos va a hacer que hagas Inmunotech sufriendo. Siempre que quieras hacer las cosas así de rápido, va a hacer que hagas este negocio sufriendo. Fíjate que el problema no es Inmunotech. El problema es que la persona ha desarrollado un hábito de sufrir. Si te das cuenta, estamos desarrollando ese hábito. Por todo estamos sufriendo. Entonces, mientras no tengamos los resultados, siempre vamos a estar sufriendo. ¿Entiendes? Bueno, entiende la parte de sufrir por angustia, ansiedad, desánimo, desesperación, frustración, resignación, depresión. Eso, entiéndelo de esta manera. Eso es sufrir. Sufro cuando el resultado no se da. ¿Y cuál es la verdad de la vida? Los resultados no se dan cuando tú sufres. Si te das cuenta, las personas no están pagando el precio de poder construir una empresa. No quieren pagar ese precio. Entonces, siempre vas a estar sufriendo porque ni siquiera quieres pagar el precio. ¿Sabes que Juan de Dios, ponme gente? ¿Sabes que Juan de Dios, ponme puntos? ¿Sabes que Roxana? No queremos pagar el precio. Muchos quieren lo que tiene Juan de Dios, lo que tienes tú, pero no están dispuestos a pagar ese precio. Y esa persona pasará por todos los multiniveles y pasará por todos los lados y siempre su vida será la consecuencia de su permanente y continuo sufrimiento.
Las personas, las personas queremos que aparezca algo para dejar de sufrir. Ese es el orden más horrible que existe en la vida, porque te puedo garantizar que mientras sufras no va a aparecer. Sufrir, angustia, desesperación, inmediatez, impaciencia, desánimo, son fuerzas negativas. Y son fuerzas negativas que tienen solamente una función: unirse, alinearse con otras fuerzas y con otras energías negativas. La pregunta es, ¿cómo puedo tener ese ánimo cuando estoy sufriendo? Porque a mí me pasa, a mí me ha pasado y estoy segura que también a ti te ha pasado muchas veces. Entonces, esa es la pregunta, ¿cómo puedo tener ese ánimo? ¿Cómo puedo tener esa fuerza cuando me siento de esa manera, cuando me siento angustiado, cuando me siento desesperado, ansioso, cuando a través de los años inconscientemente he desarrollado ese hábito de la humanidad? Porque eso lo has ido aprendiendo a través de los años. Voy a sufrir hasta que lo tenga. ¿Cómo aparece ese ánimo? ¿Cómo le puedo hacer para que aparezca ese ánimo, esa motivación? Y hay algo muy interesante y no es fácil entenderlo. ¿Por qué? Porque a nadie nos gusta que nos digan que adolecemos de un conocimiento, que ignoramos un conocimiento, que nos falta sabiduría. A nadie nos gusta que nos digan eso. Te falta sabiduría, te falta conocimiento, ¿no? Nadie queremos que nos digan eso. Mientras más sufre la persona, más ignorante es la persona. Quiero que entiendas esto. ¿En qué sentido ignorante? No quiero que te sientas ofendido por lo que te estoy diciendo. Ignorante de las leyes de la vida, ignorante de Dios y de sus propósitos. Puede ser inclusive hasta una persona profesional, pero todo principio de sabiduría lo estás ignorando porque no has estudiado cómo funciona este mundo, ni sus leyes, ni los poderes de Dios para hacer que las cosas fluyan. Ignorancia significa no saber cómo tener resultados. Eso es ignorancia. Es falta de conocimiento, falta de algo. Cuando una persona no cumple sus metas, es una persona ignorante. A eso me refiero con ignorancia. Y no la vean ignorante desde un término o de la connotación despectiva de insulto, sino ignorante, falto de, no sé cómo cumplir mis metas, tengo los deseos, pero no sé cómo hacerlo. Entiendo el concepto de redes de mercadeo, entiendo el concepto de las regalías, entiendo el beneficio y la duplicación, todo esto lo entiendo. Pero cuando se trata de salir a materializar, ignoro y considero de que todo es cosa del azar, la suerte o el destino. De cosas que cualquier persona que ignore va a creer que es así. Entonces imagínate, como una persona cuando se le dice, bueno, tú entras como líder y tu primer meta es llegar a plata y te ponen todos los requisitos, los 6,000 puntos, las 3 inscripciones, los 400 puntos personales, o sea, la parte conceptual está clara y está definida. Inclusive tú tienes la noción de que si tú llegas a plata, tus ingresos tienen que subir. Tu calidad de vida tiene que tener una leve mejoría. Tú ya tienes esa noción, ya sabes que eso va a suceder. O sea, tú tienes toda esa parte conceptual, pero es que la gente entra en un estado de ignorancia. Eso es lo que les pasa a muchos. ¿Y qué significa ignorancia? No sé cómo cumplir mis metas.
Eso significa ignorancia. No sé cómo cumplir mis metas. Y como no sé cómo cumplir mis metas, cada cosa que me pase en el proceso de ser asociado a plata, yo lo voy a percibir en la gran mayoría como sufrimiento. Todo lo que me pase va a ser una amenaza para mí. Si el frontal no viene a la reunión, yo estoy sufriendo. La primera persona que invité no viene a la reunión, yo estoy sufriendo. Como yo ignoro cómo cumplir esa meta, va a ser un sufrimiento. Por todo voy a estar sufriendo, me voy a angustiar, voy a poner en tela de juicio todo. Porque como yo quiero ser plata, en el proceso cada cosita que me vaya pasando, cada cosa es positiva o negativa. Y el gran problema es que nada es negativo, a menos que tú decidas volverlo negativo. Absolutamente nada es negativo. El ego y el miedo hace que nosotros lo comencemos a percibir negativamente, pero nada es negativo. ¿Sabes por qué nada es negativo? Porque nada que tiene que ver con tu progreso personal es negativo. Forma parte del proceso de aprender. Todo eso forma parte de ese proceso. De aprender cómo tú de alguna manera, de alguna u otra manera, te puedes mantener enfocado o puedes mantener la fe, la tranquilidad que te da el conocimiento de que las cosas siempre se cosechan, siempre se dan, esa tranquilidad, esa paz. Pero eso te lo va a dar el conocimiento. ¿Qué es lo que nos hace sufrir? La interpretación de lo que nos pasa. Eso es lo que nos hace sufrir. Eso es lo que nos hace sufrir, la interpretación, no lo que nos pasa, sino la interpretación de lo que nos pasa. Porque si te pones a pensar a toda persona en un paso en nuestras metas, nos ha pasado exactamente lo mismo a todos. Entonces la pregunta es, ¿por qué a Juan de Dios le ha ido bien? Porque Juan de Dios tiene éxito. Porque él sí lo logró. Pero si él le pasó lo mismo que a mí, ¿por qué él sí pudo, sí lo logró? No entiendo. Es por la manera en que él interpretó lo que le estaba pasando en ese momento. Y mientras más desconoces las leyes de la vida, las leyes absolutas e inmutables leyes de la vida, la ley de la siembra y la cosecha, la ley de la fe, la ley de la perseverancia, esa persona entra a un proceso de desegotización. Y te preguntas, ¿qué es eso? Yo también me lo pregunté. No tengo que hacerlo en un tiempo X, no tengo que hacerlo en el tiempo que fulano lo hizo o que mangana lo hizo. Eso es lo que significa esa ley. ¿Por qué? Por algunas razones. Tú tienes que aceptar que cuando entras a Inmunotech, entras con algunas virtudes y con algunas debilidades. Todos entramos así. No es el momento de pelear, no es el momento de luchar el por qué tienes esas debilidades. Es solamente el momento de aceptarlas. No es el momento de cuestionarte. Todos tenemos debilidades, todos tenemos fortalezas.